Muy buenos días y bienvenidos a una transmisión especial de Force México. En esta ocasión, para tratar de analizar, de desmenuzar un poco lo que pasó en este fin de semana con la consulta nacional organizada por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y con el objetivo de definir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para esto me acompañan dos especialistas en el tema. Pues sí, una perspectiva muy global respecto a este tema. Está conmigo Rodrigo Soto Morales. Él es doctor en Derecho de Seguridad Nacional y especialista en Derecho Aeronáutico. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Y está también con nosotros Francisco Gándara. Él es director general de Sigma 2. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Mafer, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Pues definitivamente este es un tema muy complejo, un tema que tiene muchísimas aristas, se puede ver desde diferentes puntos, tanto del político como el técnico. Y a mí me gustaría empezar con ustedes, que nos dieran una visión general desde su perspectiva. ¿Qué implica este fin de semana la consulta que se organizó, en un sentido de que todavía tiene muchísimo o dejó muchas dudas en el aire esta consulta? Y que así inicia, o por lo menos está por iniciar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una consulta que va a definir el futuro de la infraestructura más ambiciosa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también pues que nos dice, este es el principio de mi forma de gobernar, se va a consultar constantemente. Rodrigo, ¿por qué nos hablas desde tu punto de vista? ¿Qué implica esta consulta? Claro que sí. Bueno, yo creo que lo que atestiguamos este fin de semana fue un ejercicio inédito en lo que se llama un gobierno de transición que de una manera contundente hace, me parece a mí, un gran ejercicio de comunicación política. No recordemos, perdón, o no olvidemos que no es un gobierno en funciones, que no estamos a las cosas por su nombre ante una verdadera consulta popular, porque no responde ni al marco legal ni a la ley reglamentaria prevista para ello. Por lo tanto, lo que tenemos materialmente hablando es un gran ejercicio de comunicación política donde se hace un control de daños muy claro cara a lo que es tomar una decisión con consecuencias y por tanto con la responsabilidad e impacto que esto tiene, pero sobre un tema extremadamente técnico y sobre una urgencia y una necesidad infraestructural y económica que tiene el país, que es su conectividad aérea. Por tanto, tenemos quizá una medida y una acción que no responde a la naturaleza del problema que se pretende resolver. Francisco, tú eres especialista justamente en estos temas de pues opinión pública, y a mí me gustaría que pues desde tu perspectiva nos dijeras, realmente este ejercicio con 1 millón, más o menos 1.067.000 personas que votaron, nos da una visión de lo que en realidad todo México piensa respecto a este tema. Bueno, antes que nada coincido plenamente con lo que Rodrigo plantea y más bien acostumbrémonos a lo que se inaugura en este momento de una nueva forma del quehacer político y de la comunicación entre la sociedad gobernada y la sociedad gobernante. Consultar a la ciudadanía para la toma de decisiones públicas no es novedad, es algo que en los regímenes democráticos está instaurado desde hace mucho tiempo. Hay distintas formas de auscultar las necesidades, las expectativas, los requerimientos de la ciudadanía ante temas claves en donde la sociedad política requiere tomar la opinión del gobernado para reorientar su política pública o para ofertar mejor soluciones a las necesidades. Para ello han existido desde hace muchos años recursos metodológicos, técnicos, para indagar justamente en términos de la ciudadanía cuáles son esas preferencias. Y para ello hay recursos técnicos metodológicos rigurosísimos con una amplia representación de la sociedad consultable o consultada. Sin duda alguna, la consulta que nos enfrentamos este fin de semana no atiende en nada a este tipo de rigor metodológico, pero sí abre la puerta a un diálogo y a un experimento que sin duda alguna se instaurará de forma definitiva y que también sin duda se irá perfeccionando. Darle representatividad a un poco más del 1% que decidió participar en esta consulta, no representa ni el sentir nacional, ni el de todos los grupos que conformamos la población, pero sí de aquellos que decidieron
libre o presionados bajo algún tipo de interés, participar en la consulta. Oye, interesante lo que dice Francisco, abre una forma de diálogo. Con este nivel de participación que fueron 1.067.000 personas y tomando en cuenta que pues mucha gente lo ha dicho, esta debería de ser una decisión meramente técnica y tomada desde los niveles más altos del gobierno. ¿Tú consideras eso también, que esta es una forma de abrir un diálogo para un gobierno democrático, de un ejercicio sano? Sí, siempre y cuando se haga con oportunidad. Y el concepto de oportunidad refiere pues al momento, a los medios y en los temas que así convenga. Hablar de infraestructura aeroportuaria, hablar de conectividad, hablar de desarrollo de la industria aeronáutica, hablar de seguridad aérea, tanto en sus dos aspectos, safety and security, es de una complejidad técnica que someterlo a un pequeño universo no representativo y como bien apunta Francisco, ni con el rigor ni con la metodología, obviamente es inoportuno desde el punto de vista técnico. Y si bien las democracias han logrado que el pueblo realmente vaya tomando las riendas de su destino, hay temas para las que el pueblo democráticamente elige un mandatario, cuya responsabilidad es elaborar un plan de desarrollo nacional y políticas públicas para que efectivamente en aquellos casos de complejidad se vuelva poco viable y poco eficaz y efectivo consultar al pueblo, él tome decisiones. Y yo creo que este es el caso, Fernanda. El diseño y la configuración de una política pública empieza por los estudios de factibilidad de la realidad material, del fenómeno económico, técnico, administrativo, legal, social, cultural, de la política pública o del ámbito de la política pública en el que se quiere aplicar. De esta manera, hablar de una de las infraestructuras más complejas que hay desde el punto de vista administrativo, técnico, legal, financiero, de seguridad, como es un aeropuerto, y con la presión que tenemos desde hace 35 años para el desarrollo de este sector, me parece que el modo elegido, no obstante que la intención pueda ser democratizar, es inoportuno. No todas las instancias de la gestión de gobierno son democratizables. Eso es malentender la democracia como un instrumento de soberanía popular. Por eso creo que es fuera de lugar y como bien se sabe, no estamos hablando de legalidades o formalidades, estamos hablando de prudencia política y esto claramente fue una imprudencia política cara al fenómeno concreto que se quiere resolver. Justamente, y esto lo comentó Andrés Manuel López Obrador a través de los medios de comunicación en la semana, este va a ser el primero de muchísimos ejercicios que se van a llevar a cabo durante su gobierno para tomar decisiones de todo tipo. Francisco, desde tu perspectiva, ¿qué elementos deberían de tener este tipo de ejercicios para evitar justamente lo que ocurrió este fin de semana? Hubo muchísimas evidencias de que el ejercicio no se llevó a cabo de forma pues, bien, es decir, mucha gente podía votar de forma doble, había muchas dudas respecto a cómo se llevaría a cabo el conteo, de si las personas que estaban encargadas, los voluntarios en las mesas de votación estaban actuando pues conforme a las reglas de esta consulta que ni siquiera es legal. Desde tu perspectiva, ¿cómo se tendría que llevar a cabo esto? Yo creo que tiene por lo menos tres aristas fundamentales el entender y acostumbrarnos a esta nueva forma de gobernanza y de comunicación política. Primero el término de la legalidad, ¿no? Porque en poco tiempo ya no será convocado desde la instancia de las organizaciones sociales y civiles, sino de la forma de ejercer el gobierno y tendrá que ser bajo estructura robustamente legal, ¿no? Y con lo que prevé una ley de consulta popular y leyes apropiadas para hacer de esto no una ocurrencia, sino una forma legal de gobernar. Segundo, la pertinencia técnica y conveniencia de los temas a consultar, porque no todos los temas, incluso la propia ley de consulta popular, establece y limita los temas que son consultables ante la ciudadanía por parte de un gobierno. Y tercero, ya sí, la organización técnica metodológica para lo propio, que también está previsto en dicha ley, ¿no? Y que para eso existe un Instituto Nacional Electoral que es vinculante en su quehacer,
con la organización de procesos de consulta electoral, de consulta ciudadana, como son unas propias elecciones, ¿no? Y para ello, lo que un instituto como el que tenemos para consultar en estas materias al ciudadano requiere, uno, legalidad, dos, recursos y tres, tiempo para poderlos organizar. Ahora sí, vámonos con el tema de los resultados. Ayer a las 10 de la noche, el presidente de la Fundación Arturo Rosenblatt, que fue la fundación que se encargó de procesar y contabilizar los votos, anunció que 7 de cada 10 personas que participaron en este ejercicio, que fueron alrededor de 1 millón de personas, pues prefirieron la integración, o bueno, la remodelación del aeropuerto que ya existe en la Ciudad de México, el de Toluca y la creación de 2 pistas en Santa Lucía, para de esa forma, pues que se pueda operar y desde ese sentido resolver el tema de saturación aérea que hay en la Ciudad de México. Híjole, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir en este momento que, tomando en cuenta estos resultados, el estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya está muerto el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, tomando en cuenta que ya tiene un avance de 30%. Correcto, y tomando en cuenta que él asumió que para él la decisión de la cual él, estando en funciones, hecho que todavía no ocurre, estando investido de todo el aparato legal constitucional, tomará esa decisión y por tanto él será responsable de las consecuencias de esa decisión, no obstante el ejercicio de comunicación política que se acaba de hacer este fin de semana. Creo que los resultados de alguna manera responderán a su legitimidad en la medida que, como bien apuntaba Francisco, el método para obtenerlos haya sido riguroso, haya sido serio y haya sido, vamos a decir, comprobable. Yo no sé si la consulta va a responder a algún sistema de accountability o de responsabilidad donde se pueda verificar de manera transparente y general que la metodología que se siguió fue rigurosa y que los resultados efectivamente son los derivados del ejercicio. Y por otro lado es ingenuo, me parece, pensar que esto no está calculado. Es una promesa, una de las que brillaron desde el principio en su campaña política. En ese sentido, yo creo que esta acción estaba prevista, calculada desde hace muchos meses atrás, con un objetivo meta aeroportuario, es decir, más allá del tema a resolver verdadero, que es la necesidad de aumentar la conectividad y resolver la saturación del espacio aéreo en el Valle de México. Por tanto, efectivamente hay resultados colaterales que pudieran ser los verdaderos objetivos de este ejercicio, como ya se ha comentado desde anoche. El hecho de que sea alegal, es decir, que no responda a la estructura constitucional y reglamentaria en el orden jurídico mexicano, no quiere decir que tampoco haya responsabilidad. Ya hubo efectos en los mercados cambiarios, ya hay efectos en las cabezas de los inversionistas y de los empresarios, ya hubo una manifestación de forma oficial por parte del presidente de la Coparmex, que pues desde mi punto de vista es el primer destello de oposición que se empieza a dar a este gobierno todavía no en funciones. Y por otro lado, pues eso ya implica que desde el punto de vista material ya hay consecuencias, aunque no haya un origen formal o una naturaleza formal del ejercicio desde el punto de vista vinculante. Por tanto, yo creo que también esto va, si lo vemos desde el otro lado de la trinchera, a hacer que también el pueblo y los grupos de poder que no son el gobierno diseñen sus propias estrategias para ir creciendo esta idea que me parece muy importante y también es muy democrática, de más sociedad y menos gobierno. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad en este país. Tenemos que hacer un seguimiento acuicioso y tenemos que aumentar la participación en temas públicos y políticos y desde el punto de vista técnico. Mi sector es el aeronáutico y el de la seguridad nacional. Tendremos que hacer una especie de seguimiento y pedir rendición de cuentas, así como él quiere todo resolverlo con consultas populares, y creo que he dicho mal, no todo lo va a resolver así. Hay que darle todavía el beneficio de la duda, aunque yo no voté por él, es mi presidente electo, pero también como mexicano yo tengo que aportar desde mi trinchera para ayudar al gobierno a que cumpla con su misión, porque si no, realmente no será un gobierno de todos, ¿no? Claro. A ver, desde esta perspectiva y tomando en cuenta los resultados que se anunciaron ayer a las 10 de la noche, Francisco, y tomando en cuenta también que a veces las decisiones de Andrés Manuel López Obrador o incluso sus declaraciones, porque hasta la fecha no ha habido un acto de gobierno porque todavía no es un gobierno en funciones, ¿qué crees que ocurra? Es decir,
¿se va a hacer efectivo como lo ha dicho estos resultados? ¿Se va a dejar a manos de 1,067,000 personas que votaron la decisión de esta obra de infraestructura tan grande? Yo creo que antes que nada lo que está haciendo Andrés Manuel como presidente electo es hacer una acreditación con su mercado electoral de su promesa de campaña. Inicialmente él está logrando una gran congruencia con su planteamiento y con su propuesta. No, sin duda no está resolviendo técnica ni funcionalmente la necesidad de justamente desahogar la saturación que tiene el aeropuerto y otras múltiples consecuencias que implica esta decisión. Sin embargo, atiende fundamentalmente un compromiso de campaña y satisface un reclamo popular y una emoción política en torno a la naturaleza en las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Y ante tal hay que entenderlo. Creo también que no es una cosa definitiva, si bien no es un tema legalmente vinculante, es para, en términos formales, una recomendación para el próximo gobierno, que él le da el máximo valor, porque así lo prometió, pero que no exenta que en los próximos meses encuentre nueva solución, lo ya logrado con el avance en Texcoco. Es decir, siguen abiertas múltiples posibilidades para que se desdoble el tema de la resolución técnica del aeropuerto de nuestro país, toda vez de que la solución con Santa Lucía nada más es aplazar esa solución con paliativos de corto plazo. Es decir, no podemos echar por la borda ya este proyecto, no podemos decir ya murió, vayan empezando a recoger todo lo que hay en Texcoco para pues empezar a trabajar en Santa Lucía. ¿Todavía no lo podemos mencionar así? Efectivamente, como voy a parafrasear, porque no puedo decirlo textualmente, a un jugador de la selección de fútbol en el pasado mundial, imaginémonos cosas bonitas, padres. Okay. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que hay que subrayar 3 puntos, Fernanda. Primero, Santa Lucía no tiene, y esto hay que recalcarlo, no tiene todavía, al día de hoy, realizados los estudios de factibilidad completos, los estudios de seguridad aérea, los estudios de espacio y trayectorias aéreas. No tiene las proyecciones financieras para la adecuación de la infraestructura. Hablar de un sistema aeroportuario para el Valle de México requiere no solo contar con la infraestructura aeroportuaria que ya contamos, dígase Cuernavaca, dígase Toluca, muy importante cara a esta idea, dígase Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y si quieres, le sumamos Puebla, Tlaxcala y le sumamos Querétaro en plan carga aérea, sino que también requiere hablar de un rediseño urbano de la Ciudad de México y de la zona metropolitana conurbada a la Ciudad de México. Y estamos hablando de mucho dinero para invertir. No soy experto en proyecciones financieras de infraestructura, pero te decía, casi sin temor a equivocarme, mucho mayor de la inversión que estaba ya garantizada en financiamiento para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Necesitamos pensar en trenes de alta velocidad que transporten de forma eficiente, cómoda y segura a las terminales aéreas. Por ejemplo, abordar para un pasajero de la Ciudad de México la terminal aérea de Toluca no debe de ser en Toluca, tendría que ser en la Central Observatorio. Y tendría que haber una línea directa del tren desde Lerma, estación de Lerma del nuevo tren en Santa Fe, a la terminal aérea. Tendríamos que hablar de optimizar y habilitar y hacer las vías rápidas y los viaductos hacia Santa Lucía imbloqueables por manifestaciones, optimizados en la seguridad. Entonces estamos hablando de replantearnos la configuración urbana de una ciudad con motivo de un aeropuerto. ¿Por qué? Porque las mejores prácticas desde hace 50 años de todos los aeropuertos, sistemas aeroportuarios de las ciudades del mundo, requieren eso. Entonces, probablemente hemos hecho un excelente control de daños desde el punto de vista político, pero probablemente se están metiendo en un problema técnico mucho mayor que el que tiene el coeficiente de hundimiento del lago de Texcoco, con todo y que se construya ahí el nuevo aeropuerto. Oye, qué bueno que mencionaste este punto y a mí me gustaría que nos ayudaras un poco a aclarar el tema. Estábamos platicando que justamente un día antes de que iniciara la consulta el miércoles pasado, perdón, se presentó un estudio por parte de una empresa aeronáutica que ofrece soluciones digitales, tengo entendido, para pues, sí, el tráfico aéreo.
se llama NAPBLUE, y habló justamente de que la operación entre estos dos aeropuertos, Santa Lucía y el actual en el aeropuerto Benito Juárez, es totalmente factible. Pero ¿qué está ocurriendo ahí? Porque hay una especie de malentendido, porque tú dices que no hay estudios de factibilidad y pareciera que este es uno de ellos. Una cosa es tener el estudio Ujú. terminado, donde todos los factores y variables están proyectados o resueltos, y otra es decir que existe la posibilidad. Son dos momentos en el tiempo distintos. A ver, quiero ser claro, ¿es posible reconfigurar el espacio aéreo del país? Es posible. ¿Es posible reconfigurar el espacio aéreo y la saturación del mismo dentro del Valle de México? Es posible, pero todo tiene un costo y alto. Y el tema es que la privatización de las aerolíneas y los aeropuertos que se dio a finales de los 90 y a principios de la década del 2000, esas decisiones son decisiones de negocio que no se pueden tomar de forma aislada o unilateral por parte del gobierno. Se tiene que tomar en cuenta a la industria, a los transportistas. Por eso existen cámaras, por eso existen organismos, primero, desde el punto de vista del negocio y la seguridad, para que el negocio crezca, privados nacionales e internacionales, como es el caso de la IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y en nuestro país de la Cámara Nacional de Transporte Aéreo, la CANAERO. Y por el lado de la seguridad, tanto operacional, safety, como del security, está la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, que es un organismo de Naciones Unidas, que también nunca ha negado la posibilidad de que este binomio ICM y Santa Lucía, pero lo que eso llevaría para poder aseverar cuál es mejor opción es terminar los estudios, cosa que no se ha hecho. Por tanto, ya hay una responsabilidad cara a decantarse por una de las opciones porque no hay objetividad técnica ni económica sobre el problema. Por eso digo yo que a veces no es oportuno y es imprudente tomar decisiones que no resuelven de verdad los problemas. En ese sentido, se ha manifestado la IATA, se ha manifestado la OASI, se ha manifestado la CANAERO, se ha manifestado Mitre, que es un instituto privado del MIT norteamericano. Y NAPBLUE refiere que los datos que hablarían de una posibilidad, es decir, condicionante, no resolutiva, son aportados por el Grupo Riobó. Entonces, claro, como se dice, en casos de conflicto, la primera víctima siempre es la verdad. Y que hay que recordar quién es Grupo Rebo. ¿Por qué no nos cuentas quién es Grupo Rebo? Bueno, por lo que yo he leído en la prensa, porque no los conozco personalmente, es el grupo constructor encargado del diseño y no sé si en algunos casos de la administración de obra de la construcción del segundo piso en la Ciudad de México y que de alguna manera ha coincidido que ha desarrollado obra cuando Andrés Manuel ha ejercido funciones de poder público. Ya está. Francisco, tú mencionaste, justamente este es un control de daños, se está dando seguimiento o está siendo congruente Andrés Manuel López Obrador con lo que él propuso durante su campaña presidencial. Lo vimos en constantes ocasiones hablando que se iba a concluir o que se iba a terminar, cancelar más bien, el aeropuerto que se está construyendo en Texcoco. Sin embargo, si bien está dando un apoyo, por lo menos está dando seguimiento a lo que prometió a sus seguidores, hay otro sector de la población, ayer ya lo vimos, el sector de empresarial, está pues los inversionistas y muchas otras organizaciones civiles que también estaban muy en contra de la consulta, pero también de los resultados que arrojó esta, que no están contentos con esto, con la organización de la consulta y ahora con los resultados. ¿Cómo es que va a empezar Andrés Manuel López Obrador? Todavía no empieza su gobierno, pero ¿cómo es que empieza pues su mandato? Claro, y no solamente con ellos, sino que también un mercado internacional que está muy atento a lo que pasa en el país y a un sector empresarial del gran capital que es indispensable considerar desde la perspectiva del gobierno de Andrés Manuel, porque necesitará de ellos para hacer viable sus propuestas de desarrollo para el país en los próximos 6 años. Y que con este mensaje los desalienta o cuando menos mantiene esta gran incertidumbre en cuanto al tipo de relación que podrán establecer, porque a final de cuentas no los desaparece, los requiere el próximo gobierno y son indispensables para detonar y desarrollar los múltiples proyectos que tiene el próximo gobierno y que requiere el país para seguir avanzando. Ya está.
También me gustaría abordar este tema. ¿Qué tan sencillo? No sé si tú nos puedas ayudar un poquito a aclarar el tema. En caso, aunque ya mencionamos que no es probable que de inmediato empiece el retiro de material en lo que ya es el proyecto de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, ¿cómo es que se podría llevar a cabo esta cancelación? Porque me imagino que también va a implicar un costo muy elevado, no solo pues este proyecto que hablas de Santa Lucía, sino también pues el costo de empezar a evitar De o por bajar lo el menos de telón, ¿no? cancelar, ajá, de bajar el telón del aeropuerto de Texcoco. Efectivamente, va a haber consecuencias directas, como es, primero, las cláusulas penales previstas en los contratos con los consorcios de construcción. Y eso traerá un costo no solo de desgaste de tipo económico, sino que hay costos agregados a lo previsto en la cláusula penal, que serán los litigios o los arbitrajes, que en su mayoría son de tipo internacional, con todo lo que eso trae añadido. Luego, obviamente, va a haber un costo ecológico, porque ya hay una construcción, pero, a ver, para volver a poner o rehabilitar la zona se va a tener que invertir nuevamente fuera del plan ya previsto de rehabilitación después de la manifestación de impacto ambiental que originalmente tenía completar la obra. Entonces yo creo que podría incluso caber la posibilidad de que pueda haber un mayor impacto ecológico negativo en la zona si se cancela la obra. Segundo, ya lo estamos viendo en el ámbito, es por decir, ámbito legal. Ámbito financiero, ya vimos la reacción de los mercados de forma inmediata desde anoche, no obstante que ni siquiera los pisos de remates en nuestro país estaban abiertos y hoy arrancamos a la baja. Entonces, financieros y políticos, porque para Andrés Manuel, Francisco estará más familiarizado, no es mi tema de forma directa, pero para Andrés Manuel también hay un desgaste dentro de sus seguidores del sector moderado. Todos aquellos o todo ese halo de esperanza que había la noche del 1 de julio, después de una jornada masiva de votación, de tranquilidad, de paz y de darle muchos el beneficio de la duda, al ver esta insistencia, persistencia o terquedad, como se le quiera llamar, genera necesariamente un desgaste para el punto de vista de su legitimidad política. Entonces, eso necesariamente tiene consecuencias económicas, políticas, sociales, legales e indirectas. Va a tener que ofrecerle algo mucho mejor a la Secretaría de la Defensa, dígase Fuerza Aérea, porque dejar de contar con Santa Lucía es dejar de contar con una instalación no solo aeroportuaria, sino estratégica para efectos de logística en temas de seguridad nacional, atención a desastres, emergencias o alternativas en casos de saturación de espacio aéreo. Por tanto, me parece que así como fue prudente y escuchó todas las opiniones para nombrar a los secretarios de Defensa y de la Marina, es importante pensar que tiene un costo colateral en el caso de estas dos secretarías también. Pues muy interesante toda la información que ustedes nos apoyaron, este análisis que hicimos, bueno, que hicieron ustedes respecto a esta consulta que se llevó durante estos 4 días y que todavía deja muchas dudas. En unos minutos, Andrés Manuel López Obrador va a dar un mensaje justamente respecto a los resultados de esta consulta. Recordemos que él ayer no se pronunció, nada más salió el presidente de la Fundación, Arturo Rosenblatt, a hablar de los resultados y bueno, pues seguramente no solo nosotros, sino también los mercados van a estar esperando la reacción de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos qué es lo que van a decir. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, de verdad, muy interesante este análisis. Gracias, Francisco. Gracias a ti y gracias a Foros México por la invitación. Gracias. Gracias, Fernanda, y gracias a Force México por la invitación. Nosotros seguimos aquí, por favor, continúen en nuestra transmisión especial. Vamos a pues justamente transmitir en vivo todo lo que diga Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa que está programada para las 10 de la mañana, así que por favor queden pendientes y de toda la información que se va a generar respecto a este tema en nuestras redes sociales y en nuestro portal force.com.mx. Muchas gracias por acompañarnos.